la de... Hechos, el capítulo 27. Eso, y el capítulo 28. Hechos capítulo 27 y en el capítulo 28. Y vamos a hacer una oración primero para ir a la palabra de Dios en esta mañana. Señor, damos gracias, Señor, por esta mañana, por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos. Cada sitio, Señor, es un lugar que podemos tener para glorificar, exaltar y reverenciar tu glorioso y tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias porque eres Dios de misericordia, de verdad, de bondad. Oramos en esta mañana, Señor, para que tu palabra, como cada vez sea el aliento, sea el sostenimiento para traer consolación y fortalecimiento en la esperanza para cada una de nuestras vidas. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por el que viene ahora en camino, el que no puede venir. Unos y otros nos ponemos en tus manos. Pero en esta mañana para que tú, con tu palabra, hables a nuestros corazones y nos animes y nos alientes para continuar adelante en la vida cristiana. Gracias te damos y te pido también para que me des tus palabras, para hablar tu palabra en esta mañana como debo hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a recordar en esta mañana nuestra serie del libro de los Hechos y lo que hemos venido enseñando, especialmente en esta última etapa que nos relata el libro de los Hechos relacionado con la vida del apóstol Pablo. Nada escapa de la providencia divina. Nada escapa de las manos del Señor, del control del Señor. Una historia que alguien escribió de la siguiente manera: el tren que nadie pudo detener. Imagine un tren antiguo avanzando hacia su destino final. No es un tren cualquiera. Lleva un mensaje vital que debe llegar a la ciudad más importante del mundo. En el camino surgen obstáculos. Las autoridades intentan redirigirlo. Algunos pasajeros dudan del conductor, otros creen saber más y toman malas decisiones. De repente, una tormenta violenta golpea con fuerza. El tren parece perder el control. Algunos incluso intentan saltar antes de que todo termine. Desde afuera cualquiera diría, ese tren no va a llegar. Pero hay algo que nadie ve. El trayecto ya fue determinado por el dueño del ferrocarril. El conductor ha recibido una orden clara y esa orden es: debe llegar a la ciudad. Aunque se dañen los vagones, aunque se pierda la carga, aunque haya caos interno, el tren no puede dejar de avanzar. Y finalmente, contra todo pronóstico, el tren llega. No porque los pasajeros fueron muy sabios, no porque las condiciones fueron muy favorables, no porque todo haya salido perfecto durante el trayecto, sino porque el dueño del tren tenía un propósito que nadie, absolutamente nadie, podía frustrar. Y en esta mañana vamos a hablar precisamente de esto. Que el avance del Evangelio es de la misma manera. Y en estos dos capítulos, 27 y 28, que vamos a estudiar, el tren, piense usted que el tren es el Evangelio. Que el conductor que vamos a encontrar ahí es Pablo como siervo fiel. Que los obstáculos serían lo que ha encontrado Pablo en estos últimos capítulos y hemos visto nosotros: la política, la ignorancia, tormentas, rechazo. Y el destino, Roma, que en ese momento era el centro del mundo y el dueño de todo, Dios como soberano.
Vamos a encontrar en estos dos capítulos que el evangelio no depende de las condiciones favorables, que no se detiene por la oposición humana, que no fracasa por errores humanos tampoco, porque Dios ya determinó su avance. Cuando Dios ha determinado un destino, ni las tormentas, ni los hombres, ni el mismo infierno pueden detener el avance de su propósito. Los dos capítulos anteriores, capítulo 25 y el capítulo 26, vimos cómo Dios usa la política y la ignorancia aún para que su plan avance. Eso lo veíamos en los versículos 13 al 22. Cómo Dios convirtió un juicio, o más bien, Dios permitió, que el juicio que estaba enfrentando Pablo se convirtiera en una oportunidad para predicar de Jesucristo y este crucificado. Y en Hechos capítulo 26, del 1 al 23. Como cuando Pablo, en cada vez que lo vemos predicando, confronta corazones y los deja sin excusa. Unos decían, ya te vamos a oír acerca de eso. Otro le dijo, por poco y me persuades a creer. Casi me persuades a creer. Pero decíamos que eso es un peligro. El peligro del casi es que yo casi soy. Ese casi nos habla acerca de convicción sin conversión. Nos habla de personas interesadas, pero que no están arrepentidas. Y así tenemos muchas personas. Personas interesadas. Es que me gusta cómo ora. Es que me gusta cómo lee la Biblia. Es que me gusta cómo enseña, porque enseñan diferente que como he escuchado en otras partes. Hay muchas personas así. Tal vez usted tiene amigos así. Yo tengo muchísimos así. Pero eso es interés sin ningún tipo de arrepentimiento. ¿Qué más aprendíamos? Que Pablo no estaba en manos de Roma. ¿Estaba en manos de quién? De Dios y de la providencia de Dios. Dios frustró los planes de la muerte. Dios movió autoridades. Dios organizó audiencias, pero todo para que el evangelio llegara a ese imperio romano. Esos dos capítulos que vamos a estudiar en esta mañana es uno de los relatos, sobre todo el capítulo 27, uno de los relatos marítimos más detallados de la antigüedad, porque si usted ve allí cómo el escritor Lucas, que escribe Hechos, detalla qué hicieron y nombra partes del barco y que botaron el ancla y que fuimos a la popa y que hicimos esto, hicimos lo otro, y es un documento importante como ninguno en el Nuevo Testamento. Y vamos a hablar acerca de que el evangelio avanza a pesar de la oposición. Y allí vamos a ver el capítulo 27, del 1 al 8. Capítulo 27, del 1 al 8. Dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos, en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos,
cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. ¿Qué vemos aquí en este primer versículo? El inicio de un viaje. Para colocarnos en contexto de este punto, Pablo va rumbo a Roma y va custodiado, obviamente, va custodiado, porque lo estaban viendo pues también como, ojo, cuidado con Pablo, aunque los hombres a los que se ha presentado hasta el momento, ellos reconocían, no hallamos nada para tener a este hombre preso, ¿sí? Dejarlo ir, y eso ya lo hemos leído, pero aquí está un viaje a Roma. ¿Qué le había dicho el Señor? ¿Recuerdan qué le había dicho el Señor? ¿Y cuál era el propósito también que el Señor había colocado en el corazón de Pablo? ¿Ir hasta dónde? Hasta Roma. ¿Se acuerda que él, en los capítulos anteriores, él apeló a quién? A César. El César de la época, ¿quién era? Nerón. Entonces apeló para ir allá y defender su causa. Pero no era solo el hecho de defender su causa. El Señor había prometido que iba a hablar en presencia de principales, de reyes y de importantes de la época. Y entonces aquí vemos a Pablo iniciando un viaje, y Pablo es entregado a este centurión llamado Julio. Se menciona a este hombre también, Aristarco. ¿De dónde Aristarco? De Tesalónica. ¿Se acuerda que en los capítulos anteriores habíamos visto qué había pasado con Tesalónica cuando recibieron el Evangelio? Recibieron el Evangelio y dice que se convirtieron ¿de quién? De los ídolos a Dios, y llevaron sus libros de hechicería, de magia y de todo lo que tenían, y lo quemaron delante de todos. Y hablamos de que cómo el Evangelio produce una transformación, o la respuesta del Evangelio es que produce transformación en la vida de las personas. Y aquí vemos a Aristarco de Tesalónica, un compañero fiel, y nos narra cómo iba la embarcación navegando, dice una navegación costera lenta. ¿Y por qué lenta? Ahí el texto dice, debido a vientos contrarios. Y Lucas escribe como testigo ocular. ¿Quién es Lucas? El mismo que escribió el Evangelio de San Lucas. Y él dice ahí, nosotros, oiga, nosotros, él va en el barco también. Nosotros nos embarcamos, fuimos. Él estaba ahí. Y el Señor usa medios ordinarios, barcos, autoridades paganas, solamente nada más y nada menos que para cumplir su plan. ¿Cuál es el plan del Señor? El plan del Señor aquí con Pablo era llevar el Evangelio a todos los que más se pudiera, de toda la región, de todo el imperio, del mundo conocido, pero especialmente llevar el Evangelio hasta allí, hasta Roma. Hoy, ¿qué podemos pensar nosotros? ¿Qué podemos pensar nosotros? El Señor utiliza todos los medios que tenga al alcance para obrar en sus propósitos. Todos los medios. A veces nosotros no imaginamos cómo el Señor utiliza, por supuesto, personas que no son creyentes. Personas que no son creyentes para que actúen en una situación, puede ser una situación médica, puede ser una situación judicial, puede ser una situación ante el gobierno, puede ser, no sé, usted está haciendo una fila y de pronto pasa algo y alguien pregunta, ¿alguien viene para...? Y sucede que el único que va para tal cosa es usted. Sí, yo. Dios utiliza siempre todos los elementos para llevar a cabo sus propósitos. Pero en esos propósitos, cuando se presenta, qué bueno poder dar testimonio. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios. Qué bueno poder dar honra y exaltación al Señor cuando una situación de estas se presenta. Pero pasa que nos ufanamos un poco, ¿no? Nos enorgullecemos un poco. Uy, vea lo que dice, y estaba ya, uy, y pasó esto. Pero paramos por un momento para decir, Señor, gracias porque obraste en esta situación y la utilizaste a mi favor. Aquí vemos el apóstol Pablo en este capítulo 27, del 1 al 8, iniciando un viaje rumbo ¿a dónde? Rumbo a Roma. Y todo lo que se le va a presentar en todo este recorrido va a ser bastante importante. Versículo 9 al 12. Pablo no era un marinero, no era marinero, de hecho, pero varias veces había estado en el mar, ¿sí? Y había naufragado y conocía. Y vea lo que dice aquí el versículo 9 al 12. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole, varones,
Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, aquí está, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Entonces, en esta segunda parte, vemos que allí hay una advertencia que realiza un hombre al cual le tienen en poco la instrucción o la opinión que él da. Pablo advierte del peligro del viaje. Pablo advierte del peligro del viaje. ¿Por qué? Porque pues lo que se está observando en el panorama, ¿no? Pero ¿qué hizo el centurión? ¿En quién confió? Confió más en el piloto que en lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, amados hermanos, ¿cómo decide el mundo? Vamos con la siguiente. ¿Cómo es que el mundo decide? ¿Qué criterios tiene el mundo para decidir? ¿Cuál es la manera del mundo decidir? Basado en la experiencia humana y la conveniencia terrenal. Así decide el mundo. En lo que le parece que todo mundo, valga decir, todo mundo lo ha hecho así. ¿Cómo es el criterio espiritual o el discernimiento espiritual? Es basado en la sabiduría dado por Dios más allá de la intuición temporal. El discernimiento es la capacidad de diferenciar el bien del mal. Hay una acción en esta decisión. El centurión confió más en el piloto y el patrón de la nave. Pero la acción, Pablo advierte del desastre inminente viendo más allá de la suave brisa del sur. ¿Qué buscaban ellos? Esto se va a calmar, esto no va a ser tan difícil. Entonces, vemos la manera como un creyente decide y toma criterios personales y cómo uno que no es creyente decide. La Biblia, la palabra de Dios nos habla de que cuando es el hombre natural que no es creyente, no entiende las cosas espirituales. A veces cuando usted en medio de grupos de creyentes habla algo que es como muy espiritual, el que no es creyente, ¿qué le dice? Le hace como así, la arruga, así, ¿qué está diciendo? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que está diciendo? El mundo, ¿cómo decide? Basado en una conveniencia terrenal y en la experiencia humana. ¿Qué más? ¿Cuál fue el resultado del criterio? Dice, se rechaza la advertencia por buscar un puerto más cómodo. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace el mundo? Entre todas las cosas, rechazar las verdades. Rechazar verdades. Y el resultado de la manera del criterio espiritual es permanece firme en la verdad, aunque la mayoría opina lo contrario. El mundo siempre va a rechazar la sabiduría espiritual. Eso es lo que va a hacer el mundo. El mundo siempre va a estar pendiente y muy dispuesto a aceptar el concepto humano. Por eso Proverbios capítulo 3 nos habla de eso. Dice que no seamos prudentes en nuestra propia opinión, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en lo que a nosotros nos parece, sino que en lo que Dios dice que es así. Pablo pues habla con discernimiento espiritual, no solo con intuición, teniendo en cuenta que la Biblia, la palabra de Dios nos habla bastante de discernimiento, y no es solamente del discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es la capacidad, como el don que le salió al principio del año en los que escogieron, hicieron el test e identificaron su don. A algunos les salió discernimiento espiritual. Es la capacidad de discernir el bien del mal, la verdad de la mentira en cuanto a doctrina. Pero también el discernimiento nos sirve en campos como esos, en campos del área que no tiene que ver con lo espiritual, en campos del área material. Discernir el bien del mal. ¿Sí? Pesar las cosas, mirar ventajas, mirar desventajas y tomar buenas decisiones. Vamos a mirar del versículo 13 al versículo 20. Versículo 13 al versículo 20. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife.
Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Dice, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Una tormenta con un nombre. Por eso dice que este documento que aparece acá en estos versículos, Lucas más bien nombra partes de la nave y elementos importantes. Ahí pues se puede aprender un poco del Nuevo Testamento acerca de navegación, al punto de que la tormenta, dice Euroclidón, era un viento violento, probablemente del noreste. ¿Y qué ocasionó ese viento? ¿Qué ocasionó ese viento? Perdieron el control del barco. ¿Y qué empezaron a hacer? Les tocó empezar a tirar la carga, el equipo para poder sobrevivir. Y el término Euroclidón describe una tormenta extremadamente peligrosa. Y humanamente, ¿qué empezaron a pensar todos los que iban en el barco? ¿Saben? Más de 200 personas iban en ese barco, en esa embarcación. Empezaron a perder toda esperanza. Absolutamente, toda esperanza. Y la esperanza de salvarse. Y estaban ahí. Y el Señor permite situaciones como esas donde el hombre pierde todo control para el Señor mostrar su poder. El Señor nos lleva muchas veces a unas situaciones donde estamos ya ahí entre la espada, la pared totalmente ya. O sea, que nos demos cuenta que finalmente, desde el comienzo, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras fuerzas no son suficientes para solucionar las cosas, sino que siempre debemos tener en cuenta a Dios, contar con Él en cada aspecto de nuestra vida y permitir que el Señor obre en cada situación para que el Señor muestre su poder. Y ahí están. Vamos a mirar el versículo 21 al 26. Lo que pasó. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, como cuando uno dice, se lo dije, ¿cierto? Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Ahí está Pablo otra vez, manifestando como uno hubiera dicho. Y de pronto, si usted o yo hubiéramos ido en esa embarcación, ¿qué hubiéramos? Estaríamos todos bravos. Sí, yo le dije desde el comienzo, yo le dije desde el principio. No solamente llevamos 3 días, ya no sabía ni cuántos días llevaban, porque por varios días no miraban ni sol, ni estrellas, nada, y la tempestad, nada que disminuía. Y ellos en medio del mar. Pero siempre tenemos de parte de Dios su intervención. Siempre tenemos de parte de Dios su intervención. Pablo recibe la revelación de un ángel. Venga, una pregunta. Nosotros tenemos el ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. ¿Tenemos eso? ¿Tenemos como creyentes eso? ¿Sí? ¿Tenemos eso? ¿Están dudando? Los veo dudando. ¿Sí? ¿Tenemos el ángel de mi guarda? Ojo, no, señor. Tal cosa no es verdad. No tenemos ningún ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares de noche ni de día. ¿Qué ha hecho la gente? Tratar de identificar cuál es mi ángel. Otros le tienen nombres. Otros hasta los adoran. Nosotros no tenemos ángel de mi guarda. Entonces. Bueno, vamos a mirar. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Porque es que muchos se encomiendan al ángel de mi guarda en lugar de encomendarse al Señor. Hebreos capítulo 1. Ábralo ahí en Hebreos capítulo 1.
Hebreos capítulo 1. Vamos a leer acá desde el versículo 5 en adelante, para llegar hasta el 14, que es el versículo que requerimos para comprender que no tenemos un ángel, que no tenemos el ángel de mi guarda. Hebreos capítulo 1 del 5 en adelante dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, aquí va. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? ¿Qué entienden por este texto? Ya vamos ahí. Ahora vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y vamos a mirar si Jesús tenía ángel de su guarda. Mateo capítulo 4. Evangelio de Mateo. El capítulo 4. Y aquí en este capítulo 4 vemos cuando Jesús fue tentado, ¿cierto? Cuando Jesús fue tentado. Y las veces que fue tentado. Y cómo el Señor enfrentó la tentación. Bueno, pero vamos entonces al versículo 11 solamente. Dice, y el diablo entonces le dejó. ¿Y aquí vinieron qué? Ángeles. ¿El ángel de la guarda? No, ángeles. Ángeles. Y le servían. Ah, muy bien. Muy bien. Viendo esto que dice acá este texto con el texto de Hebreos que acabamos de leer, nos hace referencia ahí que tenemos ángel de mi guarda. ¿Qué tenemos? Ángeles. Ángeles. No sabemos. No sabemos cuántos. No tenemos que ponernos a buscarlos. Ni pedirle al Señor, Señor, manda a tus ángeles a que me guarden. No. Sin que yo le diga al Señor. El Señor los envía en el momento que Él crea necesario enviarlos. ¿Sí? No son omnipresentes. El que es omnipresente solamente es Dios. ¿Sí? Pero si hay un momento en que algunos de nosotros como creyentes necesitamos ángeles para protegernos en alguna situación, o como en el caso de Jesús, para fortalecerle después de un proceso de tentación, nosotros de pruebas, de dolor, ¿sí? El Señor lo va a hacer. Todo esto para aclarar esa parte. No tenemos ángel de mi guarda. El Señor los creó. Los creó para que lo alabaran, lo glorificaran, siguieran el precepto, obedecieran al Señor. Eso lo dice el Salmo 103, versículos 19 y 20. No lo vamos a buscar ahora. Entonces no tenemos tal cosa como el ángel de mi guarda. Sin embargo, el texto acá de Hechos sí nos dice que Pablo, ¿qué? ¿Quién se le presentó a Pablo? Dígame, dice que el ángel de la guarda, ¿cierto? Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Ah, el ángel de Dios. El ángel de Dios. Muy posiblemente esto sea una alusión a el Señor mismo, el Señor Jesucristo.
cuando habla del ángel de Jehová, es una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y aquí Pablo hace referencia ¿a quién? ¿Al ángel de quién? Al ángel no dice un ángel de Dios, no, el ángel de Dios. Muy seguramente el que se le apareció y le habló fue Jesús. Sí, muy seguramente. Entonces, que no es el ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares de ella. ¿Y qué le dijo el ángel? Ahora, luego dice, el ángel de Dios, de quien soy a quien sirvo. Entonces, él no está haciendo referencia a que le pertenecía a un ángel. ¿De quién era? De Cristo. ¿Cierto? ¿Y a quién servía? A Cristo. ¿Y qué le dijo? Pablo, no temas. No temas, es necesario que comparezcas ante el César. O sea, vas a ir al César, vas para Roma, allá vas a llegar, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varón, esté en ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué vemos ahí? Nadie morirá, pero él sí les está diciendo, el barco sí se va a perder. Nadie va a morir, pero el barco sí. Dios es soberano. Dios tiene un destino que él ya conoce. Dios ya tiene el destino de este bebé que está acá. ¿Cómo es que se llama? Noah. Noah. Ya tiene el destino, ya. Todo. Dios es soberano. Hablábamos hace 8 días acerca de la providencia de Dios, que a veces nombramos la providencia de Dios, pero no tenemos un conocimiento claro. Y la providencia de Dios afirma que Dios tiene el control total de todas las cosas. Dios permite las cosas por una razón, y el plan del Señor por el cual permite las cosas, su plan es bueno, y su plan es mejor que lo que nosotros tengamos pensado para nuestras propias vidas. Dios es soberano. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? ¿Nuestra responsabilidad cuál es? Obedecer las instrucciones del Señor. Entonces lo importante es obedecer aunque las circunstancias sean adversas. Pero a veces encontramos creyentes que dicen, pero ¿cómo me pide, pastor, usted obedecer? O me lee ese versículo de obediencia. Miren la situación en la que me estoy encontrando. No, sin interesar las circunstancias en las que estemos atravesando, nuestra disposición debe ser obedecer lo que el Señor esté diciendo. Obedecer lo que el Señor esté diciendo. Y además del versículo 24, Pablo le nombra aquí a estos hombres que van en esta embarcación, es necesario que comparezca ante César. El Señor me dijo que voy para Roma y allá me voy a encontrar con César y voy a comparecer allá. Entonces, amados hermanos, el plan de Dios no puede ser frustrado. El evangelio debe ser proclamado. Con circunstancias buenas, con circunstancias adversas, debemos dar testimonio. Con circunstancias buenas, enfermos, sanos, con abundancia, con escasez, tristes, alegres, contentos, el evangelio debe ser proclamado. Vamos del versículo 27 al 32. De Hechos, ¿no? Venida, vea cuántos días. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Pues uno diría, amados hermanos, era lógico que se presentara lo que se está presentando ahí en ese texto. ¿Qué se está presentando? Un intento de escape. Y los marineros, algunos intentaron huir en secreto, y Pablo les está advirtiendo y les dice, si se van, se mueren. Bueno, ahora ya la palabra, la opinión de Pablo, ahora que empezaron a tener, a oír un poco más, ¿cierto? A oír un poco más. Si se van, se mueren. Dios había prometido ¿qué? ¿Qué les acaba de decir? La nave sí se va a... Pero Dios nos va a salvar.
¿sí? Lo que pasa es que ante la soberanía de Dios, el que no es creyente no entiende esto. Dios controla, pero como seres humanos somos responsables. Vean lo que dice el versículo 33 al 38, el ánimo de Pablo, versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Segunda vez que les dice. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave, vea, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo en el mar. Entonces Pablo los anima, los insta a comer, da gracias a Dios públicamente. Y aquí Pablo, ¿qué está haciendo? Pablo actúa como líder incluso siendo un prisionero. Pero ahora, siendo prisionero, tiene también la atención de los otros. La fe impactando en medio de no creyentes. La fe, o sea, un creyente impactando en medio de no creyentes. Pero a veces cuando estamos en grupos de gente que no es creyente, muchos preferiríamos decir, no decir, más bien, ojalá ni se enteren que yo soy creyente. Ojalá que ni se enteren, qué pena, qué oso, qué vergüenza que ni se enteren que yo soy creyente. Pero Pablo no perdía oportunidad. Pregunto, ¿cómo impacta su fe en Cristo en los lugares donde usted se desenvuelve? ¿Sí impacta su fe? ¿Sí lo identifican los otros por creyente? Pero no solamente por tener la Biblia debajo del brazo. Lo identifican porque de pronto oró por los alimentos. Lo identifican porque ante una provocación no respondió como generalmente responde uno que no es creyente. Ante un negocio, varios viendo la posibilidad que había de sacar más tajada de una situación, usted no lo hizo y fue honrado. Eso es actuar, y que nuestra fe impacte al mundo en medio de no creyentes. Filipenses capítulo 2 dice que debemos resplandecer como luminares en medio de una generación que es maligna, en medio de una generación que es perversa, pero a veces preferimos que guardar silencio, quedarnos calladitos, que nadie sepa, que nadie se entere, que nadie me diga nada, que soy creyente. No. ¿Cómo así? Uy, no, qué pena, qué vergüenza. Versículo 39 al 44 termina este relato diciendo de la siguiente manera: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Un naufragio, ¿no? El barco encalla, se destruye, pero ¿qué pasó con el resto? ¿Qué había dicho el Señor a Pablo? Todos se iban a salvar. Exacto cumplimiento de las promesas de Dios. Cantamos un himno siempre que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Qué promesas conoce usted del Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos repite en la Biblia? Escuche usted una enseñanza, otra enseñanza de las promesas del Señor, pero usted entonces duda, vuelve y duda. ¿Será que sí? ¿Cuántas veces Pablo le respondió a estos hombres que no les iba a pasar nada? Por lo menos 2 veces. Por lo menos 2 veces. ¿Cuántas veces en la Biblia la palabra del Señor dice algo que el Señor va a hacer? En cuanto a provisión, en cuanto a salud, en cuanto a guía, en cuanto a fortalecimiento, en cuanto a traer esperanza. Tantas veces, pero siempre estamos dudando, diciendo: ¿será que esto sí va a ser así? ¿Será que sí? Vamos al capítulo 28. Capítulo 28, versículo 1 al 6. Y ahí en el capítulo 28, versículo 1 al 6, llegan a cierto sitio. Dice que estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta.
Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos. Perdón, vuelvo y leo el versículo 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Si no era una cosa, era la otra, ¿cierto? Pablo sobrevive a la mordedura de una serpiente. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16? Dice: si bebieren cosa mortífera, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hollarán serpientes, tantas cosas. Pero no es que ahora me le voy a ir a colocar una serpiente para probar que eso sea así. No, esto fue un momento en que había una posibilidad de evangelizar. Además, eso que dice Marcos 16, 15 y 16, ¿sabe por qué lo está diciendo? Eran como las tarjetas de presentación donde los otros iban a comprobar: ah, este es el evangelio verdadero. Esa era una comprobación, era una confirmación. Los que vivían ahí en Malta, ¿cómo vieron a Pablo al principio? Como un dios. No, como un criminal. Después, como no se murió, lo vieron como un dios. Pero, ¿saben ustedes, amados hermanos? Ese tipo de conjeturas reflejan la inestabilidad del criterio humano, nuestros criterios. Vuelvo y repito, como dije hace un momento: como el mundo hace las cosas y como el mundo cree, y cómo es que dice Dios que debemos ver las cosas y cómo es que realmente debemos creer. La inestabilidad del criterio humano. Pero Dios lo que estaba haciendo allí era protegiendo a su siervo, protegiendo a Pablo. Versículo 7 al 10. Versículo 7 al 10. Dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece las oportunidades que el Señor permite? ¿Qué les parece? ¿Cómo el Señor pues obra y presenta oportunidades? ¿Qué era eso de la disentería? ¿Cierto? Una infección intestinal que provoca diarrea con sangre, moco o pus, y se acompaña de dolor y cólicos abdominales, fiebre, náuseas o vómitos, lo que puede derivar en una deshidratación grave, causada por ¿qué? Bacterias o parásitos que se transmiten al ingerir alimentos o agua contaminada con heces fecales, al viajar a regiones con carencia de servicios sanitarios, adecuados, y muy seguramente, pues esto pasaba en la época. Entonces, ¿con qué se encuentra Pablo allí? ¿Qué tenía este hombre? ¿Qué oportunidad se le presenta? Llega allá, un hombre muy rico, Publio, tenía al papá, el papá estaba enfermo, y una nueva pero buena oportunidad para hablar de la palabra de Dios. Eso se llama un ministerio que se empieza a desarrollar, y Pablo, Dios le permite ir y orar por este hombre y lo sanó. Pero no solamente eso, parece que se difundió en esa isla de Malta y empezaron a venir enfermos. ¿Y qué empezó a hacer Pablo? A orar por ellos y eran sanados, y muy seguramente, téngalo por seguro, les predicaba el evangelio. Los milagros eran para confirmar el mensaje de los apóstoles.
Eso era. Y ese era el propósito de los milagros. No eran fines en sí mismos, sino eran señales del Evangelio. Eran señales. Hoy día el Señor sí hace milagros, pero hoy día no necesitamos un milagro para confirmar que la palabra de Dios sea así. No, señores. No, porque tenemos para confirmar ¿qué nos confirma sin necesidad de un milagro? La misma palabra de Dios. No necesitamos un milagro. Los que le salen a usted muchas veces diciendo, hasta que Dios no haga algo, yo no voy a creer que sí es así. Bueno, se va a quedar esperando porque lo que pasa es que Dios obra conforme a su voluntad y conforme a su misericordia. Y si quiere alguna confirmación, ¿la confirmación dónde está? En la palabra de Dios. Entonces los milagros en ese momento, por lo menos aquí con el apóstol Pablo, era para confirmar el Evangelio. Hablaba del Evangelio, había sanidad, se confirmaba la predicación de la palabra de Dios. Fue una oportunidad para desarrollar ministerio. Fue una oportunidad para que muchas personas ahí en esa isla conocieran y fueron bendecidos. Vea cuando se van. Vea el versículo 9 y 10. Cuando ya salen de ahí. Dice, tenían 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Recuerda que la nave se había partido? Entonces muy seguramente consiguieron otra nave, les proveyeron de alimentos. Entonces vea que el Señor tiene todo bajo cuidado. Versículo 17 hasta el versículo 22. 17 al 22. Dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo. Perdón, me salté. Del 11, sí. Del 11 porque esa escena ahí, del 11 al 16, sí, perdón. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Subráyalo allí. Y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ya llegan a Roma. Finalmente se cumple el propósito del Señor, llegar a Roma. ¿Quiénes salen a recibirlo? Hermanos, cuando habla de hermanos en la fe, creyentes. Dios cumple su promesa, la que había hecho en Hechos 23:11. Como has predicado, vas a ir a predicar a Roma también. Pablo cobra ánimo, por supuesto, al ver a los creyentes después de, uno diría, toda esa odisea que habían estado atravesando y llegar allí, ver hermanos, contar todo. Pero Dios cuidando a Pablo. Entregan a los presos. Pero sí mira la preferencia, a ver, el cuidado más bien de parte de Dios. Y bueno, de parte de los presos, al mirar lo que pasó, sí fue una preferencia, pero es el cuidado de Dios, que a los presos se los entregó al prefecto que estaba allí, pero a Pablo lo dejaron ¿dónde? Le dieron, eso se llama casa por cárcel. Sí, claro, con un soldado que lo cuidara, está bien, pero aparte, donde ya ustedes se pueden imaginar que ya tenía desayuno, almuerzo, cena, ¿sí? Donde de alguna manera pudo descansar después de esta odisea extensa que habían tenido. Y del versículo ahora sí 17 al 22, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena.
Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, ya reconocidos. Pero vean lo interesante que hay aquí, amados hermanos. Llega a Roma, empieza a contar, y allá no habían llegado noticias de todo lo que estaba pasando. No nos habían dicho nada, no nos habían contado absolutamente nada. Pero Pablo sí explica su situación. ¿Y Pablo estaba preso por qué? Pablo estaba preso por qué. Y él lo llama aquí por la esperanza de Israel. Y él conecta el evangelio con el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y lo que Pablo estaba haciendo era predicar una nueva religión. Pablo no estaba predicando una nueva religión. Pablo no estaba predicando una nueva religión. Pablo estaba predicando el evangelio real, el evangelio verdadero. Y terminamos esta sección leyendo lo que hay aquí. Dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros, como siempre, no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Rechazo. Va y predica. La gente empezó a venir ahí a la casa que le habían dado por cárcel. Él empieza a exponer desde el Antiguo Testamento, pasando por los profetas, comprobándoles todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento y en la ley. Hacía referencia al Señor Jesucristo y la salvación que nos vendría por medio de él. Pero como siempre, escúcheme bien, algunos creían y otros rechazaban. Y eso es lo que encontramos siempre. Muchas personas con disposición de creer el Evangelio de Jesucristo, pero otros diciendo, como Agripa, por poco, como Félix, en otra oportunidad, como otros, esta vez paso. A mí me han dicho, esta vez paso, pastor, como si fuera un daño para mí. Más bien en lo profundo, es una tristeza de saber que se le predica el Evangelio a alguien y decide simplemente decir no. Este texto al que hace referencia Pablo acá en Hechos 28, versículo final, que es el 28, es un endurecimiento realmente. Endurecimiento de corazón. ¿Y saben ustedes qué es endurecimiento? Eso la Biblia lo llama endurecimiento judicial. Dios actúa como juez. ¿De qué manera? Entregando al pecador a la dureza de su propio corazón, como consecuencia de que rechaza repetidamente la verdad. Entonces Dios permite que cada vez que escuche la verdad, como ya ha rechazado tantas veces, entonces Dios permite más bien que cuando escuche la verdad, se endurezca, se endurezca, se endurezca. Y finalmente esa persona va a pasar como Faraón en el tiempo de Moisés, cuando vinieron las plagas. El Faraón se endurecía cada vez más y el Faraón nunca creyó. Y a mucha gente hoy día, ¿qué le va a pasar? Se les va a hablar una o dos, tres veces, y rechazan una y otra vez. Entonces, cuando escuchan una vez más el Evangelio, ¿qué hay en su corazón? ¿Disposición para creer? No, endurecimiento. Pero es el Señor mismo actuando como juez, entregando al pecador a la dureza de su propio corazón. Entonces, ¿ha decidido endurecerse? ¿Ha decidido no creer? Listo, entonces vamos a ayudar para que se endurezca. ¿Qué es lo que lo está llevando a endurecer? La misma predicación del Evangelio. Versículo 30 y 31 termina diciendo el texto: y Pablo permaneció, ¿cuánto tiempo? ¿Qué dice ahí? 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino, enseñando acerca del Señor Jesucristo. Vea lo que dice ahí al final: abiertamente y sin impedimento. Llega la palabra de Dios. Y cuando uno lee las epístolas, Pablo en algunas epístolas saluda a gente de la casa del César.
y a otros les dice saludos. Saludos a este que sirve al César, a los de la casa de César. Varias personas, aún digamos, del gobierno de César, escucharon a Pablo y creyeron. Es que el evangelio es para todos. Es que el Señor llama a salvación, no a unos sí y a otros no. A todos. La invitación está para todos. Esta es la conclusión del libro. Amados hermanos, la predicación de la palabra es sin impedimento, la misión continúa. El evangelio no puede ser detenido. El objetivo de la iglesia local, aquí en cualquier parte, es predicar el evangelio del Señor Jesucristo. El Señor obra con soberanía absoluta, controlando la naturaleza, los gobiernos, las circunstancias. Nada impide su plan, ni siquiera naufragar en el mar. El hombre tiene una responsabilidad. Amados hermanos, las decisiones, claro que sí importan. Dios usa todos los medios que hayan, pero nos llama a ser fieles servidores al Señor. ¿Qué hizo Pablo? Pablo permaneció firme. ¿Cuándo permaneció firme? En peligros, en injusticias, en incertidumbres. Pero ¿qué pasaba con el evangelio? Cada vez que tuvo que comparecer siempre estaba firme y no comprometía sus convicciones, para nada, para nada. Ni siquiera dudaba de sus convicciones, ni siquiera llegó a decir, ¿será que esto es así? ¿Será que me voy a morir? ¿Será que me van a matar? No. ¿Qué hizo el Señor todas las veces? Lo guardó, lo protegió a su siervo, y la palabra llegó hasta donde había que llegar, hasta donde el Señor le había dicho. Claro, por supuesto, el texto no nos dice nada más ahí, pero si usted va más a la historia, claro que Pablo murió. Finalmente Nerón lo manda a decapitar. Decapitarlo por decapitarlo nada más. Pero finalmente el Señor permitió que la palabra llegara. Pablo vio el propósito del Señor, cómo se cumplió, cómo se llevó a cabo, cumpliéndose lo que está en Hechos 1.8. Vamos a Hechos 1.8 y ahí terminamos. Hechos capítulo 1. Hechos 1.8. El versículo 8. Y hablábamos cuando iniciamos esta serie de Hechos, que este es el texto principal de todo el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí no terminó todo, por supuesto. Ahí no terminó todo. Pero se está expandiendo. Y ustedes pueden ver ahí en la Biblia. ¿Qué ve? ¿Qué sigue después de Hechos? Una iglesia, ¿en dónde? En Roma. Después de Romanos, ¿qué sigue? Primera y segunda Corintios. ¿Una iglesia en dónde? En Corinto. Después sigue Gálatas, una iglesia en Galacia. Después sigue Efesios, una iglesia en Éfeso. En Filipos, en Colosas, en Tesalónica. Y hay otras iglesias, obviamente, que les escribió cartas, pero no aparecen. Pero se fundaron iglesias en tantas partes. Se fundaron iglesias. Por la predicación de este hombre que formó otros hombres para compartir la palabra de Dios. Ahora, ¿esto a qué le motiva a usted? ¿A qué le motiva? ¿A quedarse callado? Llevar el mensaje de la palabra. ¿A quién le va a llevar el mensaje? A todos que estén. Que lo estemos haciendo. No podemos quedarnos callados. Sí, uno diría, digamos, las maestras de escuela dominical, lo estoy haciendo ya con niños. Sí, y eso es una obra buenísima. Pero hay unos papás. Debemos llegarle a los papás. ¿Tiene vecinos? Sí. Ah, pero es que no oyen. Ah, bueno. ¿Cuántas veces Pablo dijo, no, eso no oye, mejor no les voy a hablar? ¿No? Les hablaba todas las veces que tenía oportunidad. Amigos del trabajo, amigos de allá donde usted está. ¿Sí? Cuando el trabajo que manejan ustedes tiene la posibilidad de que llega gente y empiezan a contarle a uno historias que uno, pero es la oportunidad para hablar del evangelio. Sus amigos. Tanto que camina el hermano. ¿Sí? Hay varios para hablar. Mucha gente, no nos podemos quedar callados. Después de estudiar esta serie del libro de los Hechos, no podemos quedarnos callados. ¿Qué da miedo? ¿Qué da pena? ¿Que no tengo palabras?
Para eso están los discipulados. Por eso es que se insiste en que se discipule, en que participe el estudio, porque eso le ayuda a adquirir herramientas, ¿sí? De cómo hablarnos, que me empiezan a preguntar de cosas que no sé. Pues usted no se ponga a hablar de cosas que no sabe. ¿Usted qué debe hablar? ¿Qué es lo que debe hablar? ¿De qué hablaba Pablo? ¿Del Evangelio? Del Evangelio, ya, no hable de más. Es que me da pena. No, diga, no sé responderle eso en este momento. Yo quiero hablarle del Evangelio. Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, ¿sí? Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya, ese es el Evangelio. Eso es lo que quiero compartirle. Y que si usted cree en el Evangelio, tiene perdón de pecados y vida eterna. Y que es poder de Dios para salvación. Y que no hay otra forma, no hay otro camino, no hay ningún otro intermediario, no hay nada más para ser salvos sino solo por Jesucristo. Ese es el Evangelio. ¿Pero por qué empiezan controversias en medio de una charla? Porque uno empieza a hablar de cosas que no debe estar hablando. Porque no las manejo a veces, ¿cierto? Entonces, ¿quiero aprender a manejarlas? Bueno, el estudio bíblico es importante. El estudio bíblico en la semana. ¿Se han dado cuenta que mientras he estado con esta serie de hechos, paramos el estudio bíblico, solamente estamos reuniéndonos el domingo? Bueno, pronto va a empezar el estudio bíblico. Porque es necesario que usted adquiera herramientas, sea responsable adquiriendo herramientas para que pueda compartir con otros. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, oramos en esta mañana, dándote gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido en la palabra tuya, Señor, en esta serie del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aprendemos en estos 2 últimos capítulos que tu evangelio avanza a pesar de la oposición. Tu evangelio avanza a pesar de la oposición. Que el evangelio, Señor, no depende de condiciones favorables, no se detiene por la oposición humana, no fracasa por errores humanos o porque la persona diga, casi me persuades a creer, o en otra oportunidad, o esta vez paso. No se detiene por eso. Tu evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, Señor. Es tu poder, Padre, y ese es del que debemos hablar y el que debemos proclamar y no quedarnos callados, Señor. Hay tantas oportunidades que nos presentas para hablar. Nuestra responsabilidad es obedecer al hablar, y tú vas a hacer tu obra con tu Espíritu Santo en el corazón de las personas, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, con esta sección hemos terminado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ha sido muy especial.